Buenos días, compañeros y docente. Mi nombre es Wendy Ramírez y esta es mi actividad 1 para normatividad aduanera, que mi profesora es Surizadaí Cruz Jaén y se titula Fundamentos del Derecho Aduanero. Esta materia corresponde al séptimo semestre en la Universidad Abierta de Distancia en la carrera de Ingeniería Logística y Transporte. Bueno, pues en este trabajo vamos a ver de qué se tratan los artículos de la Constitución que dan fundamento para la operación aduanera. También vamos a ver la orientación que se debe seguir para la aplicación y cumplimiento de estas normas en las aduanas. Y bueno, ¿para qué nos sirve el derecho aduanero a nosotros como ingenieros en logística y transporte, así como los artículos que soportan la operación aduanera? El saber si estos requieren modificaciones y el motivo. Primero vamos a ver de qué tratan los artículos de la Constitución que dan fundamento a la operación aduanera. El artículo 31 nos indica que los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público a través del pago de contribuciones y derechos. En su fracción 4 nos indica 4 principios tributarios constitucionales que deben ser en proporcionalidad, en equidad, en legalidad y el destino. Es decir, en la proporcionalidad debemos de tener la congruencia entre carga tributaria y la capacidad contributiva del sujeto. En la equidad se refiere a la igualdad jurídica con la que se debe de tratar a nacionales y connacionales, así como a los extranjeros. Y a la proporcionalidad que debe de haber entre las normas y las exigencias, así como definir un tributo justo. En la legalidad se toma en cuenta al sujeto, al objeto, una base, la tasa y la época de pago. Y el destino contempla el beneficio al que se va a destinar esa contribución, que son las necesidades sociales y o colectivas de la sociedad. En el artículo 49 de la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Este poder no puede depositarse en una sola persona, institución, dos o más poderes, a excepción de que la paz local o nacional sea amenazada o perturbada, o la excepción de que la conjunción del legislativo y el ejecutivo para normar el comercio exterior. Esto se hace en forma anual, que es cuando ellos se ponen de acuerdo para establecer estas normas. En ese caso se otorgan facultades extraordinarias para legislar, solo en esos dos casos. En el artículo 73 nos dice que el Congreso tiene la facultad de, en la fracción 6 nos dice que tiene la facultad de la creación de la ley de ingresos de la Federación, recaudación aduanal y del comercio exterior. Y también en el séptimo nos indica que el Congreso tiene la facultad para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto anual. En la fracción 29 nos dice que los tributos federales se deben realizar de acuerdo al porcentaje correspondiente de los estados, municipios en materia de comercio exterior, son los que están más involucrados. Y bueno, nos da nos dice que se puede en su fracción 29 nos indica los tributos federales y nos indica que en qué porcentaje corresponde a los estados y municipios en materia de comercio exterior. El primero nos indica sobre el comercio exterior, el segundo sobre el aprovechamiento y la explotación de los recursos naturales, comprendidos en los párrafos 4 y 5 del artículo 27. El tercero sobre instituciones de crédito y sociedades de seguro. El cuarto sobre servicios públicos concesionados y explotados directamente por la Federación. El quinto muestra unos especiales
sobre energía eléctrica, producción y consumo de tabaco, gasolina, cerillos, fósforos, aguamiel, productos fermentados, sobre la explotación forestal y productos de consumo como cerveza. La fracción 30 nos indica la ley aduanera, la ley de los impuestos generales de importación y exportación IGE, y bueno, nos indica que para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar. En el artículo 89, fracción 13, nos indica las facultades del presidente de la Nación y sus alcances para realizar negociaciones en tratados y acuerdos internacionales. En la fracción 13 se especifica la facultad que éste tiene para habilitar puertos y aduanas marítimas y fronterizas, designando su ubicación. En el artículo 117 y sus fracciones se especifica lo que es el tránsito de las mercancías o personas dentro de los territorios nacionales. Este tránsito puede ser interno o internacional, y bueno, nos indica las limitaciones para gravar y o restringir el tránsito de las mercancías o personas, en el cual los estados no pueden en ningún caso gravar el tránsito de personas, ni prohibir ni gravar directa o indirectamente la entrada o salida de su territorio, así como no se puede gravar la circulación y el consumo de los efectos nacionales o extranjeros con impuestos o derechos que no fueron impuestos directamente por aduanas locales. Ok, y no se puede expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que tengan diferencias de impuestos, o sea que sean especiales por su parte. No lo pueden hacer los estados, tienen que regirse por la norma federal. Y bueno, el artículo 118 fracción 1 nos indica las limitaciones de los estados para la tributación en puertos y aranceles de comercio exterior, así como la facultad privativa de la federación. Es decir, que los estados tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión, establecer derechos de tonelaje ni algún otro tipo de impuestos, contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones. El artículo 31 nos indica la facultad del Ejecutivo para legislar de forma dinámica según las necesidades del país con relación a los impuestos de comercio exterior. Es decir, esta facultad privativa de la Federación para gravar las mercancías que se importen o exporten. El Ejecutivo es el facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso y para crear otras, así como para restringir, prohibir las importaciones o exportaciones en el tránsito de productos, artículos o efectos cuando estime que éstas pueden afectar el comercio o la producción de las empresas. O sea, esto indica que el Estado le debe de dar prioridad a la producción local, a la producción de aquí de México, antes que a las exportaciones o más bien a las importaciones de los productos que se producen aquí también. En el artículo 33 se expone que las leyes del Congreso de la Unión que están plasmadas en la Constitución y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma son la ley suprema de toda la Unión, y los jueces de la entidad federativa, así como del Supremo. Y bueno, pues en estas se expresan las leyes tratados a pesar de las disposiciones de lo contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Después nos indica qué orientación se debe seguir para la aplicación del cumplimiento de la norma en aduanas. Bueno, pues primeramente se debe de basar en la Constitución y en las negociaciones comerciales e internacionales.
Después tenemos las leyes federales, el decreto de fomento, los acuerdos, regulaciones y restricciones, los manuales de organización, la resolución de reglas de carácter general en materia de comercio exterior, los avisos y los circulantes. Debemos de tener en cuenta para hacer el cumplimiento los tratados y acuerdos internacionales. En ellos se establecen las normas de cómo se deben de realizar estas transacciones. También debemos de tener en cuenta la ley aduanera y su reglamento, la ley federal de derechos, que se expresan los derechos de los contribuyentes, y la ley de comercio exterior y su reglamento, la ley de los impuestos generales de importación y exportación, ley de servicio de administración tributaria y su reglamento, reglas generales de comercio exterior, sus anexos, las reglas de materia aduanera, el código fiscal de la federación, la tarifa de ley de los impuestos generales de importación y exportación, las normas de determinación del país de origen, el reglamento interior de la Secretaría de Economía y el manual de operación. Los tratados y acuerdos internacionales se dividen en tres: tratados de libre comercio, acuerdos de complementación económica, tratados para evitar la doble imposición. Y bueno, de acuerdo a los niveles de tratados que se tienen, como son zona de preferencia, libre comercio, unión aduanera, mercado común, y por último sería la unión económica, México se encuentra en el nivel número 2, que es la zona de libre comercio. Y bueno, pues en esta zona tenemos el TEMEC, y bueno, no se considera como un acuerdo, sino más bien como un tratado. Por eso es el Tratado de Libre Comercio. Bueno, ya no, ahorita es el TEMEC. Y para esto tenemos 13 tratados de libre comercio con 50 países. Tenemos 29 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones APRIS con 30 países. Tenemos 9 acuerdos de alcance limitado, acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial en la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI. Y bueno, también contamos con acuerdos en la Organización Mundial del Comercio y acuerdos generales sobre aranceles aduaneros y comercio. Aquí se puede ver los países con los que se tienen tratados. Antes era el TLC-N, ahora es el TEMEC. Desde 1994 se estableció la zona de Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y tenemos acuerdos con Colombia, Chile, Israel, la Unión Europea, Uruguay, Japón, Perú, Panamá y lo que es la Alianza del Pacífico. Por su parte, las autoridades aduaneras intervienen en el estudio y formulación de los proyectos de aranceles, cuotas compensatorias, y además de las medidas de regulación y restricción al comercio exterior. Bueno, primeramente tenemos a la Administración General de Aduanas, después a la Administración Central de Regulación del Despacho Aduanero, la Administración Central de Investigación Aduanera, la Administración Central de Planeación Aduanera, la Administración Central de Fiscalización Aduanera, y bueno, pues en total tenemos 48 aduanas. En México tenemos 49 aduanas y se dividen se definen según su ubicación. Tenemos 19 en la frontera norte, 2 en la frontera sur, 17 marítimas y 11 interiores. El propósito de las aduanas es regular la entrada y salida de las mercancías del territorio nacional, salvaguardar la seguridad nacional, facilitar el comercio exterior y la recaudación por operaciones de comercio exterior. Las aduanas se dividen sus recintos en 4. Pueden ser fiscal, concesionada, autorizada o estratégica. Y bueno,
las actividades que ahí se realizan, por ejemplo, la fiscal permite todas las actividades como son carga, descarga, fiscalización, despacho, manejo, almacenaje y custodia. En cuanto al concesionado, el recinto concesionado, autorizado y estratégico solo permiten el manejo, almacenaje y custodia de las mercancías. Leyes y reglamentos federales. Ley aduanera y reglamento. Regula la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, así como los medios de transporte de estas. Se apoya en la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación mediante la aplicación supletoria del Código Fiscal de la Federación. La Ley Federal de Derechos nos indica que se deben cubrir por el uso o goce de aprovechamiento de los bienes y servicios de dominio público, es decir, aquí se establece el uso de tanto de aduanas como del servicio que se presta en aduanas. La Ley del Comercio Exterior nos indica la regulación y promueve el comercio exterior, incrementando la competitividad nacional y realizando el uso eficiente de los recursos del país, defendiendo la planta productiva y la industria nacional, que era lo que les comentaba. La Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación LIGIE nos indica en el artículo 1 la nomenclatura arancelaria del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. En su artículo 2 nos indica las reglas generales y complementarias que permiten codificar las mercancías de objeto de comercio. La Ley de Servicio de Administración Tributaria y su reglamento nos indica que se tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público. También tiene la responsabilidad de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras. Las reglas generales de comercio exterior y sus anexos, por sus siglas RGCE, bueno, esta nos indica una serie de requisitos para importar o exportar. Estos son no secuenciales y además transparentan la operación aduanera. Sin importar, si conoces o no las reglas, las debes de cumplir, ya que las autoridades aduaneras ven el fiel y el exacto cumplimiento de las disposiciones en materia de comercio exterior a través de estas reglas generales de comercio exterior y los anexos. Por ejemplo, la regla 1.1.2 nos muestra las identificaciones oficiales y documentos que acreditan el domicilio del exportador. La regla 1.2.5 nos permite realizar la consulta de la clasificación arancelaria. Las reglas de materia aduanera de los tratados de libre comercio establecen las características, derechos y obligaciones de cada acuerdo con cada país, exponiendo las excepciones que éstas tienen, las consideraciones, los acuerdos, así como los requisitos generales de aplicación del reglamento de comercio entre naciones. También nos indican los aranceles, quién es la autoridad aduanera, los términos de la ley aduanera, involucra el certificado de origen, los días de operación, la reglamentación, las reglas de mercado, qué tipo de tratado se tiene o se puede hacer y bueno, podría ser preferencial o por tasa arancelaria. El Código Fiscal de la Federación en su artículo 31 se ampara para decir que los ciudadanos deben de contribuir para los gastos públicos, así como nos indica el soporte normativo del sistema tributario nacional. Por su parte, la tarifa de ley de los impuestos generales de importación y exportación, como podemos ver, pues se divide en secciones y de acuerdo a estas secciones nos da un código o fracción arancelaria, la cual nos permite determinar la unidad de medida y el porcentaje del arancel para la importación o exportación.
Las normas para la determinación del país de origen nos permiten determinar y certificar el país de origen de las mercancías que se importen a territorio de los Estados Unidos mexicanos. Para efectos de la aplicación de la Ley de Comercio Exterior en materia de cuotas compensatorias, es decir, son las provisiones que determinan el origen nacional de un producto y ese producto es elegible para el trato preferencial ofrecido por algún tratado de libre comercio. Estas normas establecen también los procedimientos y los requisitos que permiten a las autoridades aduaneras aplicar las normas y permitir tratos preferenciales. En el reglamento interior de la Secretaría de Economía podemos encontrar la estructura y las facultades de los representantes dentro de la Secretaría de Economía. Por ejemplo, nos muestra primeramente las unidades administrativas, que se dividen en secretarías, subsecretarías, unidades de coordinación, direcciones generales y oficinas. En el manual de operación aduanera, su finalidad es proporcionar el marco normativo que incorpora en forma oportuna y sistemática las medidas administrativas y los preceptos legales derivados de las leyes correspondientes, apoyando así la operatividad de aduanas en el país. Como se puede ver, primeramente hace una introducción de lo que sería, en este caso, la modulación de documento aduanero de importación en aduana marítima. Nos presenta un diagrama de flujo en el cual nos muestra el proceso que se da dentro de la modulación del documento para la importación en la aduana marítima. Bueno, ¿por qué es útil el derecho aduanero para un ingeniero en logística de transporte? Bueno, pues nosotros regularmente manejamos lo que son los pedimentos, ya sea de importación o de exportación, para saber a dónde va nuestro producto y poder darle un seguimiento, o de dónde viene e igualmente poder darle un seguimiento y poder saber si está cumpliendo con la normatividad que se requiere para su ingreso o egreso del país. Y bueno, ¿consideras que los artículos que soportan la operación aduanera requieren modificaciones? ¿Por qué? Bueno, pues creo que mucha gente se queja porque dice que tal vez si no hubiera tantas regulaciones sería más fácil importar o exportar, pero a final de cuentas exportar, cada país tiene sus regulaciones y nos tenemos que apegar a ellas. Y para importar, pues tampoco podemos permitir que entren todas las mercancías, porque entonces de cualquier manera le daríamos como, pues sí, dañaríamos nuestra economía, porque las regulaciones están para permitir que la economía de México, para los que fabrican aquí en México, producen aquí en México, pueda crecer sin competencia, digamos, desleal. Entonces yo creo que las regulaciones, las consideraciones están bien, no las conozco pues muy a fondo, pero pues creo que tienen un propósito y a final de cuentas lo está cumpliendo. Bien, por mí está bien. Por último les ofrezco mis referencias y les doy las gracias por haber observado mi video. Hasta la próxima, profesora.